Y vamos a iniciar una nueva serie que he titulado El temor a Dios. Entonces quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 3. Vamos a leer dos pasajes para iniciar. Romanos 3 y versículo 18. Y luego leemos el Salmo 36, 1. Muy bien, Romanos 3, 18 dice así: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el Salmo 36, 1 dice lo siguiente: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hoy básicamente sería una motivación a lo que es el estudio de este tema que vamos a ir desarrollando durante este trimestre. Entonces la Escritura es clara en que en el pasaje de Romanos, cuando el apóstol Pablo dirige esta epístola a la iglesia que estaba en Roma, en los primeros capítulos, entonces él expone la condición del hombre, de la humanidad en general, tanto judíos como los que eran gentiles, que eran todos aquellos que no pertenecían a la raza judía. Y al final él expone esta condición de ellos, diciendo que lo que caracteriza a los hombres sin Dios es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Citando directamente, como leíamos, el Salmo 36, que esa es la evidencia más palpable o la evidencia más clara o visible que tenemos acerca de cómo los hombres viven delante de Dios. Y cómo ellos viven entonces, viviendo, dando rienda suelta a lo que es el pecado que hay en ellos. Se manifiesta de esa manera, sin temor a Dios. Pero asimismo, también debemos entender que muchas veces en las iglesias, al no tener un conocimiento claro a través de las Escrituras de quién es Dios, entonces también dentro de las iglesias ocurre esta falta del temor a Dios. Y esto se manifiesta de muchas maneras. Lo primordial va a ser entonces que al no conocer al Dios de las Escrituras, dentro de las iglesias o los que dicen ser el pueblo de Dios, entonces van a tener una relación o una manera en la cual se acercan a Dios que no es de acuerdo a lo que su palabra establece. Y se llega a tener inclusive entonces una falta de reverencia o un irrespeto hacia quién es Dios. Entonces vamos a estar haciendo énfasis en esto, en el temor que tiene que estar en los pecadores y en el temor que tiene que estar en la iglesia. Que muchas veces entonces es por no conocerlo a Él que se vive de una manera que trae deshonra al nombre de Dios. Decía un autor, haciendo una comparación con el hombre, decía: quita el alma del cuerpo y todo lo que tendrás en pocos días será una hedionda carcasa. Quita el temor de Dios de cualquier profesión de piedad y todo lo que tendrás será una carcasa del fariseísmo, una religiosidad sin fruto o una hipocresía calculada. Quitar el temor de Dios de la iglesia, lo que va a producir es que entonces se caiga en una hipocresía, un estilo de vida que es, dice el autor, que es puro fariseísmo. ¿Por qué? Porque no se acerca al hombre, hablando verdad, al creyente, realmente a Dios conociéndole y temiéndole, sino que únicamente lo hace para aparentar, pero no está temiendo a este Dios. Una de las medidas más precisas para medir, precisamente, ¿verdad?, para determinar el verdadero crecimiento espiritual es examinarse si uno está creciendo en el andar, en el temor a Dios. Esa es una de las medidas más claras en las cuales podemos evaluarnos y decir: estoy creciendo espiritualmente, entonces ese temor de Dios está creciendo más en mi vida. Si es así, entonces esa es una buena señal. Nehemías 7:2
compara a un hombre y veamos cómo él lo caracteriza. Nehemías 7:2 dice: mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, y escuchen, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Entonces, algo que caracterizaba a este hombre y que Nehemías podía ver en él, era que no era que tenía un temor a Dios, sino que ese temor de Dios que él demostraba y que era evidente, era mayor que lo que otros que estaban alrededor de él. Un varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Entonces realmente eso es algo que nosotros como creyentes quisiéramos que nos identifique, que seamos hombres, un pueblo de Dios, temeroso de Dios más que muchos. ¿Y cómo se va a reflejar esto? Muy bien, va a ser entonces lo que vamos a ir viendo durante el desarrollo de esta clase, en la forma en la cual nos acercamos a Dios, cómo adoramos a Dios y en la forma en la cual nosotros vivimos. El Salmo 147:11 dice: se complace Jehová en los que le temen. La pregunta ahí sería entonces, ¿se complace Jehová en la forma en que yo vivo y me dirijo hacia Él? ¿Realmente estoy demostrando ese temor a Dios? Entendiendo en primer lugar que el creyente está unido a Cristo. Y por estar unido a Cristo entonces puede desarrollar ese temor a Dios. Pero si no está unido a Cristo, entonces como les decía, va a ser pura apariencia lo que demuestra, porque no es algo genuino. Pero si somos creyentes, entonces eso es lo que vamos a anhelar, que a través de Cristo, de la obra de Cristo y del conocimiento entonces que tenemos del Dios verdadero, crecemos en ese temor a Dios. Eso es lo que vamos a buscar. Ahora los invito a que leamos en el libro de Malaquías. Este es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 1. Y vamos a leer en el versículo 6. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Aquí lo que estaba ocurriendo era que el pueblo ya había regresado del exilio. Ya había pasado muchos años desde que ellos regresaron a la tierra de Israel. Pero ¿qué estaba ocurriendo? Ellos habían sido llevados esclavos por causa de su pecado, ¿verdad? Como lo hemos visto en algunos sermones. Pero ahora ellos regresan a la tierra de Israel y ¿qué ocurre? Exactamente lo mismo. Se estaban desviando de la ley de Dios y estaban incurriendo nuevamente en los mismos pecados por los cuales Dios los había juzgado. Y aquí el profeta Malaquías les está señalando esta condición, porque ¿qué era lo que estaban haciendo? Traían al templo. Dios había establecido una forma en la cual ellos debían entregar sacrificios y ofrendas delante de Él. Pero ¿qué estaba haciendo el pueblo? Traían ofrendas que eran defectuosas, animales que Dios exigía que debían ser sin defecto. Pero ellos traían lo que consideraban, no era algo según lo que Dios mandaba. Pero ¿qué pasaba? Que los sacerdotes también recibían esa ofrenda así. Entonces tanto el pueblo estaba mal, como los sacerdotes, los líderes estaban mal. Y por eso entonces el profeta hace esta denuncia. Y les dice: si llaman ustedes Padre a Dios, entonces ¿dónde está la honra de Él? Y si Él es el Señor de ustedes, ¿dónde está el temor a Dios? Entonces, ¿cómo debía ser esa adoración a Dios, esas ofrendas? No podía ser como ellos quisieran, sino según lo que Dios había establecido. Entonces, esa es la pregunta que hoy nosotros también debemos hacernos. Si Dios nos pregunta, ¿dónde está mi temor? Recordemos cómo la Escritura nos muestra a hombres que demostraron en medio
de la adversidad o aún en medio de perder su propia vida, demostraron el temor a Dios, dando evidencia de lo que realmente había en sus corazones. En Daniel 3 se nos habla de los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que no desobedecieron a la ley de Dios de no inclinarse ante ninguna imagen, sino que más bien ellos, ¿qué prefirieron? Si ellos le dijeron al rey Nabucodonosor: nosotros no nos vamos a inclinar ante esta imagen, Dios nos puede salvar, pero si no es así, si Él no lo hace, de igual manera no nos inclinaremos. Y Dios demostró o respaldó la forma en la cual ellos se mantuvieron fieles a Él. Entonces, de igual manera, nosotros como iglesia de Cristo debemos decidir si vamos a ser fieles a cómo el mundo está comportándose, aún iglesias cristianas, o vamos a ser fieles a lo que la palabra de Dios nos establece de cómo debe ser la manera en la cual el pueblo adora y honra a su Señor. No es entonces según lo que nosotros digamos. Adoramos a Dios no según mi propia invención, sino que el temor de Dios está en su pueblo para acercarse a Él según Él lo ha establecido en su palabra. Aquí mismo en Malaquías 1:14 Él termina de esta manera el capítulo: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Y dice: porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. El pueblo debía demostrar ese temor a Jehová y que las naciones fueran testigos de esto. Entonces, de igual manera, en las iglesias podemos decir, cuando las personas que no son creyentes vienen a la iglesia, perciben que este pueblo está demostrando ese temor a Dios, o más bien ven eso, un Dios que no es digno de ser temido, que se le puede adorar de cualquier manera, o que las personas pueden acercarse a Él como ellos gusten. ¿Es eso lo que la iglesia está demostrando? Y se crean entonces un Dios conforme a su imagen, y no según entonces como Él se ha revelado en las Escrituras. Él decía: mi nombre es temible entre las naciones. Y como la iglesia del Señor, eso es lo que debemos procurar, que las personas al venir, estar en medio nuestro, y ellos no conocen a Dios, ellos deben percibir ese temor a Dios, pero de igual manera darse cuenta que ese Dios que es temido también se ha acercado al hombre por medio de Jesucristo, y que entonces anhelen conocer a ese Dios que les puede salvar de sus pecados, porque de lo contrario ellos seguirán viviendo de esa manera, sin temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo es la actitud entonces de las personas hacia la palabra de Dios cuando es predicada? Podemos decir, bueno, hay un temor al escuchar lo que Dios ha revelado en su palabra, o hay una indiferencia cuando se predica lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Cuando las iglesias se reúnen y oran a Dios, ¿cómo son esas oraciones? ¿Reflejan realmente el respeto, la reverencia hacia su Señor? ¿O también las personas muestran esa apatía, esa pereza cuando se está orando? O inclusive hacia los cánticos que se elevan, hacia los himnos. ¿Demostramos ese temor de Dios de que lo conocemos y ante quién nos presentamos? Inclusive en muchos contextos, ¿qué es lo que se tiene? Una adoración que se parece más a un concierto. Algo muy parecido a los espectáculos que hace el mundo. Entonces, ¿qué se decide? Traer eso a la iglesia, menospreciando el nombre del Señor, creyendo que Él puede ser adorado según el mundo lo hace con sus actividades o sus eventos. Y todo esto es porque no se conoce el Dios de las Escrituras. Entonces, por eso es importante enfatizar en las iglesias quién es Dios y cómo entonces podemos acercarnos a Él. También cómo vemos la falta del temor a Dios, cuando aún dentro de las iglesias se manifiestan o escuchamos casos terribles de pecados escandalosos. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, el apóstol Pablo acusa a esta iglesia y les dice: ¿cómo es posible que ustedes tengan entre la membresía o entre la iglesia a un hombre que vivía con la mujer de su padre y ustedes no hacen nada?
toleran esto, trayendo deshonra al nombre de Dios. ¿Y qué hace esto? Que el mundo se burle del cristianismo, que el mundo tome en son de broma las cosas eternas. ¿Por qué? Porque precisamente las iglesias no viven de acuerdo a ese temor de Dios que la palabra nos manda tener. Pero ¿qué ocurrirá entonces cuando la iglesia decide temer a Dios y conducirse en su vida de iglesia de acuerdo a su palabra? Bueno, muchos no querrán que los tachen de fanáticos. Inclusive algunos los llamarán que son muy legalistas. Pero realmente nosotros debemos anhelar conocer más a Dios y de esa forma entonces amarle más, reverenciarle más y temer más su nombre. Que eso nos va a ayudar entonces a como iglesia a conducirnos de una manera prudente y correcta delante de Dios. También, si nosotros hacemos memoria, ¿cuántos sermones o cuántas enseñanzas nosotros nos exponemos que hagan énfasis en lo que es el temor a Dios? ¿Cuántas veces he escuchado eso? Que me hablen acerca del temor a Dios. Decía un autor que entre 160 a 170 veces es que se menciona en las Escrituras esta doctrina, el temor a Dios. Si es esa cantidad de veces que se menciona, ¿por qué entonces está ausente de las predicaciones? Puede ser que realmente las personas o aquellos que enseñan dicen, eso no es necesario o eso no atrae a las personas, entonces no vamos a hablar de eso. Porque más bien eso provocaría que la gente no quiera venir y exponerse a la palabra. Pero más bien si Dios así lo ha revelado en la Escritura, nosotros que queremos ser, como dice una de las olas, queremos ser gente que vive solo la Escritura. Entonces queremos también enseñar esto, solo lo que la palabra nos manda. Quiero que vayamos al libro de Eclesiastés, en el capítulo 12. Eclesiastés 12 y versículo 13. Dice lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Entonces recordemos, el autor del libro de Eclesiastés, ¿qué es lo que él hace? Él cuestiona todas las cosas que ocurren en la vida. Eso es lo que hace el autor de este libro. Cuestiona el trabajo, las riquezas, los placeres. Dice que tanto a ricos como a pobres, inteligentes o insensatos, les va a ocurrir lo mismo. ¿Y qué es? La muerte. Entonces él dice que todo esto es vanidad, que todo esto es vano. Son cosas temporales y pasajeras, que al final, si las personas ponen su esperanza en ello, dice que eso es como tratar de agarrar el humo o como correr tras el viento, el que pone sus esperanzas en esas cosas. Y por eso entonces él llega a esta conclusión: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Entonces realmente, si esto es lo que la palabra nos enseña, que todo lo demás es pasajero y temporal, y lo que realmente es eterno es el temor a Dios, entonces debemos anhelar que eso sea lo que nosotros escuchemos predicado, la enseñanza que debemos recibir, porque entonces eso nos ayudará a que espiritualmente crezcamos, seamos santificados, y aquellos que no conocen a Dios entonces puedan venir al conocimiento de Él. Si somos el pueblo de Dios, entonces nuestra esperanza, nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestro ser, todo estará enfocado en lo eterno, como hemos escuchado, poniendo la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor lo que permanece para siempre, y ella es la que nos manda entonces a temer a Dios. Hebreos 12, 28 al 29 también nos da el caso o el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Hebreos 12, 28 al 29 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor.
Entonces aquí el autor de Hebreos estaba haciendo una comparación. Cuando fue dada la ley en el monte Sinaí, cómo eso trajo espanto y temor a los hombres. Cuando Moisés subió y Dios le entregó la ley, dice que habían relámpagos y el pueblo estaba asustado por lo que estaba ocurriendo arriba. Había un temor. Entonces le dijeron, suba usted Moisés y nosotros no. Pero ahora viene el autor y expone algo que es mejor, que es el Evangelio por medio de Cristo. Entonces dice que ya no hay que temer porque por medio del Evangelio podemos ser recibidos por lo que Cristo hizo. Pero a la misma vez, entonces, ¿qué va a hacer esto? Que nosotros anhelemos servirle a Dios, pero dice agradándole, otra vez, con temor y con reverencia. La ley nos condenaba. Entonces el hombre debe temer a esa ley que lo condena. Pero en el Evangelio encontramos la gracia de Dios que nos permite entonces acercarnos a Él por el Evangelio. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agradarle con temor y con reverencia, a servirle. Pero Él dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces también el hombre debe entender y debemos entender eso. Que Dios es un Dios justo y bueno que dio a su Hijo, pero a la misma vez es un Dios que no da por inocente al culpable. Entonces no puede estar eso ausente de nuestras enseñanzas y de lo que creemos acerca de Dios. Pero también, ¿qué nos encontramos nosotros en el contexto o en la sociedad en la cual vivimos? Como decía Pablo al inicio entonces de nuestros pasajes, la evidencia de que los hombres no tienen a Dios es esa falta del temor de Dios en todo lo que hacen. Entonces, por ejemplo, en la sociedad, vivimos en naciones en las cuales en Latinoamérica están plagadas de fraudes y de corrupción. Y podemos pensar no solo desde los cargos que corresponden al gobierno, donde constantemente salen casos o situaciones donde los hombres se han aprovechado de la posición en la cual se encuentran para obtener ellos ganancia, ¿verdad? Para beneficiarse del pueblo. Escuchábamos una vez una enseñanza donde nos decía que ellos, por ejemplo, los ministros están para servir al pueblo, pero ¿qué es lo que hacen más bien? Se sirven del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que demuestra? Que aún desde la cabeza, podríamos decir, de los gobiernos, en muchos casos vemos esa falta del temor de Dios por la forma en que viven. Pero todo eso también se refleja en la sociedad, porque no solo están en esas personas que están en los gobiernos, sino las personas en sus negocios, en cómo viven, demuestran que no hay ese temor de Dios porque todo es, o la mayoría de veces, se aprovechan para obtener ganancias propias. Por ejemplo, Nehemías 5:15, hablando de eso dice, Nehemías 5:15, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero él dice, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Entonces, en la sociedad vemos esos fraudes y esa corrupción, por lo cual nosotros debemos orar para que esas personas experimenten el temor al Señor y que Dios quiera salvarlos, para que entonces ellos puedan actuar con justicia en los puestos en los que se encuentran. Y así mismo, como les decía, no sabemos en medio nuestro, cuando las personas nos visitan y escuchan el temor, la palabra que habla acerca del temor de Dios, eso puede transformar sus vidas para que entonces empiecen a actuar de manera correcta y con el temor a Dios en lo que ellos realizan. También vemos cómo el hombre vive de una manera en la cual trata de aprovecharse o sacar ventaja de las deficiencias de los demás, de las condiciones escasas de los demás. Levítico 19:14 dice, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. ¿Qué es lo que ahí nos estaba diciendo? ¿Cuál es el principio que tenemos de este pasaje?
de no aprovecharse de esas condiciones de los más débiles, de los más necesitados, porque eso es lo que hacen los hombres. En su maldad, en no tener temor a Dios, se aprovechan de esas situaciones de los demás. Por ejemplo, dice, no maldecirás al sordo. O sea, él no va a poder defenderse cuando la persona haga eso. Entonces es esa deficiencia. Y delante del ciego no pondrás tropiezo. Pero todo esto es ¿por qué? Porque debe tener el temor a Dios. Pero eso no es lo que vemos. Por ejemplo, el tema de los abortos, al más débil. Se aprovechan de esto, lo hacen un negocio y acaban con la vida de estos niños. ¿Por qué? Porque no hay el temor de Dios, sino que está la crueldad en el corazón del hombre. También no hay un respeto hacia lo que Dios o a las autoridades que Dios ha establecido. En 2 Samuel 1:14, eso nos habla de cuando llegó aquel hombre que se presenta ante el rey David y le dice que él mató a Saúl. Y David le dice, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces David reconocía, muchas veces Dios le presentó la oportunidad o tuvo la ocasión para matar a Saúl, pero él decía, no, yo no lo voy a hacer porque este es el ungido de Jehová. Pero este hombre vino diciéndole que él lo hizo, que mató a Saúl, como diciendo, voy a tener una recompensa por parte del rey David al haber matado a su enemigo. Pero ¿qué le dice David? ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces también, en el día de hoy nosotros vivimos en una sociedad en la cual desde la niñez, los jóvenes, las personas adultas demuestran este irrespeto hacia las autoridades, ya sea autoridades en la casa, los padres, autoridades en los colegios o escuelas, a los profesores, y autoridades que están establecidos para castigar al malo. Pero ¿cómo vive el hombre? Burlándose y trayendo o no respetando esas autoridades, desobedeciéndolas y más bien buscando la manera de dañarles. Crisis en la juventud de una rebeldía, todo esto que refleja la falta del temor a Dios. ¿Y qué ocurre? Entendemos que luego esos que van creciendo sin ese temor son los que un día llegan a ocupar cargos de autoridad y también entonces vuelve un círculo en lo cual actúan sin ese temor a Dios y traen actos de corrupción o fraudes. Entonces nosotros vemos cuán necesitada está nuestra sociedad de conocer acerca del temor de Dios, tanto la iglesia como la sociedad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Predicar acerca de esta doctrina que, como vemos, está claramente revelada en la palabra del Señor. Ahora quiero que leamos el Salmo 128. Salmo 128 dice: la bienaventuranza del que teme a Jehová. Muy bien, dice la palabra. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Este salmo está en una parte del libro precisamente de los salmos que corresponde a esos salmos que el pueblo cantaba cuando ellos iban camino en peregrinaciones hacia el templo. Entonces ya a cierta distancia, cuando ellos ya iban llegando a Jerusalén, recordemos que Jerusalén está en un monte, cuando ellos iban subiendo, entonces estos eran esos salmos que ellos cantaban en ese trayecto, en esa peregrinación, que les llaman salmos, por eso dice cántico gradual, eran llamados salmos de ascenso. Entonces ellos van caminando y van cantando, van citando este salmo, y lo que ellos van diciendo en su peregrinaje hacia la ciudad
hacia la Jerusalén, ¿verdad?, donde estaba el templo, citan y dicen esto: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Entonces podemos ver la comparación. El pueblo de Dios va en un peregrinaje hacia su patria celestial, y podemos decir entonces nosotros, ¿cuál es la diferencia con las características que les acabo de decir de cómo se conduce la sociedad? ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Bueno, que hemos sido dichosos porque Dios ha tenido gracia. ¿De qué? De que ha puesto su temor en nosotros, y que ahora nosotros no vivimos como el mundo vive, sino que Dios ha puesto en la vida de su pueblo este temor. ¿Y cómo ocurrió? Bueno, muchos podemos dar testimonio de cómo llegó el día en la cual tuvimos una clara exposición de lo que era nuestro pecado, de cómo nosotros vivíamos y cómo eso en un momento hubo una convicción de ese pecado que ofendía a Dios, y a la misma vez tuvimos ese conocimiento de Dios verdadero que nos hizo entonces temer y decir: por como yo he vivido y por mis pecados, este Dios que es justo debe condenarme, debe juzgarme por mi maldad, porque he pecado contra Él. Entonces vino ese temor. Antes de que el hombre sea salvo, experimente ese temor. Pero luego, ¿qué ocurre? Luego puede ver la gracia en el Evangelio de Jesucristo para poder decir: pero Dios ha dado a su Hijo para salvarme, para rescatarme de mis pecados. Entonces ya no le voy a temer como ese juez que me va a condenar, sino que ahora, como leíamos, con gratitud, con temor y reverencia, me acerco a Él. Entonces por eso aquí cantaban: es bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Entonces eso es lo que nosotros podemos hoy preguntarnos: ¿realmente he temido a Dios? ¿He experimentado esa obra de su salvación? Y ahora ando en todos mis caminos de acuerdo a ese temor de Dios. Porque después él hace la comparación. Él dice: Dios bendice el hogar de aquel que le teme a Él. Bendice su hogar, su esposa, sus hijos van a tener esa bendición de Dios. En el trabajo que realizan habrá esa dicha, esa felicidad a la mesa. ¿Por qué? Porque es una persona que vive según el temor de Dios. Y así nosotros también. Dios en su gracia nos concede muchas bendiciones basadas, como les decía, en su misericordia, pero también por el conocimiento de Jesucristo y por el temor que ha puesto en nosotros. Y aún en medio de la adversidad, de los problemas, el temor de Dios es el que nos sostiene, porque sabemos en quién estamos confiando, en el Dios que ha prometido estar con su pueblo. Entonces nos acercamos a Él con gratitud y reverencia en medio de la adversidad. Y Él dice: he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Entonces la pregunta es, si nosotros hoy hemos sido bendecidos por Dios a través de Cristo, a través del temor que Él ha puesto en nosotros. Esa va a ser entonces una evidencia en el pueblo de Dios. Igual estos versículos luego los vamos a ir retomando durante la clase. Y recordemos Proverbios 1:7, que es el pasaje muy conocido por la mayoría. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muchas veces entonces oímos la primera parte, que el principio para ser sabio es temer a Dios. Pero también dice la segunda parte que los insensatos van a despreciar esa sabiduría y la enseñanza. Entonces, cuando las personas se exponen o escuchan la enseñanza de la palabra de Dios, ¿realmente temen a lo que están escuchando o se convierten en insensatos al despreciar ese mensaje? Si las personas no están interesados en ser enseñados en la palabra de Dios, en ser instruidos, entonces ¿qué son ellos? Son insensatos, porque para ser sabio necesita temer a Dios. Si no está el temor de Dios, entonces su vida va a estar basada en esa necedad, en esa insensatez, que es lo que Dios dice en su palabra,
que es lo que Él establece. ¿Por qué? Porque entonces al no tener el temor de Dios, no va a haber bendición en todos sus caminos, sino que, como leíamos en Eclesiastés, todo eso será temporal y pasajero, como tratar de agarrar el humo con las manos. Pero en el temor de Jehová, el hombre sí encontrará la dicha y la verdadera felicidad. Hebreos 5:7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, escuchen, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces también vemos el ejemplo de Cristo. Cristo en su humanidad, dice, oró al Padre de esta manera, con ruegos y súplicas, y fue oído, dice, a causa de su temor reverente. Entonces, esta descripción de cómo Él oraba al Padre es algo que nosotros también podemos revisarnos y examinarnos. Dice, ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Son así nuestras oraciones a Dios? Temo a Dios, dice, fue oído a causa de su temor reverente. O me dirijo a Dios con una manera superficial, pero más bien vemos en Cristo ese ejemplo. Dice, un gran clamor y con lágrimas, con súplicas, con ruegos. Entonces el temor de Dios debe provocar en nosotros así, orar a ese Dios que vamos conociendo cada vez más en su palabra, y ofreciendo a Él súplicas con gran clamor y lágrimas. Y a través de Cristo y de ese temor en el hombre, ¿qué es lo que promete Dios? Que Él nos va a escuchar. Pero ¿cómo son las oraciones, verdad, nuestras muchas veces que no demuestran ese temor a Dios? Sino que creemos que puedo orar a Él de cualquier manera y que Él está obligado a escucharme. Pero un temor de Dios nos hace postrarnos ante Él y reconocer que si no es por Cristo, ninguno de nosotros podría ser escuchado delante de Dios. Nuestras oraciones no podrían llegar ante su presencia. Pero a través de Cristo y de ese temor que entonces viene en la vida del creyente, el Padre escucha nuestras oraciones. Entonces eso es lo que debemos nosotros como iglesia procurar: conocer a Dios para temerle más y amarle más a Él. Y para concluir les quiero leer Jeremías 2:19, que dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y escuche, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Cuán malo y cuán amargo es haber dejado a Dios y faltar el temor de Dios en ti. Quiera el Señor entonces que a través de esta clase podamos nosotros examinarnos y crecer entonces tanto en el conocimiento y en la práctica de esta doctrina de temer a Dios, para que entonces nuestra vida de iglesia crezca en la reverencia al Señor, la forma en la cual nos acercamos a Él, y nuestra vida diaria también, sabiendo que entonces donde Dios nos coloca cada día, ahí nosotros debemos demostrar el temor a Dios. Si falta en nosotros, entonces debemos clamar a Dios para que ese temor esté presente en nosotros y queramos no pecar contra Él, porque sabemos lo que Él ha hecho por medio de Cristo al salvarnos. Y entonces de esta manera, como decía, las naciones también temerán a Dios. Pero lo contrario es cierto: el hombre vive como el mundo, entonces las personas no van a temer a Dios, porque dice, el que dice ser cristiano hace lo mismo que yo y no pasa nada, entonces no necesito ese Dios. Pero si demostramos en nuestra vida la forma, la solemnidad hacia Dios, el temor a no pecar contra Él, eso dará testimonio. Y puede ser que Dios use eso para que las personas escuchen el Evangelio y sean salvas. Amén. Muy bien, entonces vamos a concluir acá. Tenemos los 15 minutos de receso y regresamos a las 10 de la mañana.